y luego de los resultados que confirman a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, las críticas sobre la ilegitimidad del proceso vinieron principalmente del Grupo de Lima, compuesto por 14 países y de Estados Unidos, quien no se demoró en imponer nuevas sanciones contra el gobierno venezolano y amenazar con tomar más medidas. Sin embargo, los aliados del bolivarismo, como Vladimir Putin, refrendaron su apoyo con Maduro. Para analizar el escenario mundial, nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias Anabel Ortega Muñoz. Usted la conoce bien, ella es internacionalista y consultora independiente. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el estudio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre aquí estamos. Anabel, bueno, pues ya el tema de Venezuela me parece que ha sido ampliamente abordado. Ya se preveía el resultado, digo, ni siquiera hubo sorpresas, así se esperaba. Una oposición dividida finalmente allá en Venezuela. ¿Qué viene? Porque digo, pues sí, más sanciones, pero parece que Maduro va a estar ahí hasta el 2025. Así es, esto se preveía y de hecho seguramente la audiencia ha seguido el caso de que hay este Grupo de Lima, que es un grupo de países liderado por Estados Unidos, y también México tiene un gran papel en este grupo para ver qué va a pasar con Venezuela, cómo ver que se respeten los derechos humanos, que se hagan procesos democráticos y que toda esta nación en el continente tenga otro nivel de estabilidad y otro tipo de relación con los demás países. Pero al parecer Maduro y algunos aliados dicen, no, esto no va a suceder. Y a mí me gustaría, más allá de ver el proceso democrático, que no lo es y que tampoco es tan transparente, porque estas elecciones debían ocurrir hacia diciembre. Quizá no hemos visto cómo los periodos también están alterando esto. El cambio de gobierno sería en enero del próximo año y se adelanta Maduro. ¿Por qué se adelanta? Aquí hay un juego, como volvemos a lo mismo, de la arena internacional. Vemos que también están muchos intereses jugando, por un lado en Asia, con Corea y Rusia y China, cómo se están relacionando con los Estados Unidos, y por otro lado también, cómo Estados Unidos ve que Rusia y China tienen un papel importante en Latinoamérica, como es Venezuela, y tiene que ver también con el petróleo. Siempre el petróleo estaba jugando ahí los intereses económicos, por lo que siempre nos preguntamos por qué las naciones con estos yacimientos tan importantes y pues energéticos en el mundo tienen tantos conflictos como en Medio Oriente y ahora Venezuela, que ya está siendo un problema regional también y que pone a prueba muchas instancias. Esto pues a todos nos deja con la pregunta, ¿qué va a pasar, verdad? Porque ya se habla de un intervencionismo, por ejemplo, de los Estados Unidos, y cómo la ONU va a jugar un papel en este momento, dado que ya hay 9 naciones que dicen, sí vamos a reconocer estas elecciones, vamos a apoyar a Maduro, y por otro lado un grupo de 14 naciones, también latinoamericanas sobre todo, y norteamericanas, que dicen, espérenme tantito, la Unión Europea Anabel, también. pero también la Unión Europea, de hecho ellos están llamando a que se hagan unas nuevas elecciones. ¿Constitucionalmente esto podría ser posible en Venezuela? Aquí ya yo creo que ha llegado un punto de confrontación muy fuerte. Tenemos un Congreso establecido formal y una Asamblea Nacional Constituyente que creó Nicolás Maduro durante el año pasado para tener como este contrapeso legislativo. Le dicen que bueno, no es reconocida tampoco por la oposición en Venezuela. ¿Y esto qué reglas van a imperar? ¿Cómo va a ser posible que se hagan nuevas elecciones si un Consejo Nacional Electoral tiene que atender tanto las disposiciones de un calendario electoral de la Asamblea Nacional Constituyente o del Congreso Constituyente? Es decir, tienen ellos ya un conflicto muy serio al interior, que están preocupados todos estos líderes opositores, que tienen muchas también razones, que van a exponer en muchos organismos internacionales y que van a tomar ya medidas, la Unión Europea también sanciones. Entonces, es llevar al extremo una política interior de lo que puede suceder en una nación con un proceso democrático o no, pero que también es de materia interna. Y esto también los países tienen que medir hasta dónde. Porque pueden tener consecuencias hacia la ciudadanía también. Y no solo eso, ya tenemos ciertas sanciones que han afectado a la población directamente, y eso es lo más sentido. La población está padeciendo todo este tipo de desarreglos institucionales e internacionales que están ya con baja de alimentos, de medicinas, también de producción de petróleo. Ha caído la producción del petróleo en Venezuela, que era su principal componente económico, y a comparación de otros países que están, de hecho, incluso exportando más petróleo y que hay alza de precios en el petróleo. Entonces, ¿por qué Venezuela llega a este punto tan complicado? Yo sí creo que están en un punto de inflexión. Donald Trump está imponiendo también una fuerza en la región para que esto pueda tener
una consecuencia menos dramática para la población. Decías tú, y a mí me parece que es que es lo más esencial. Yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela el año pasado, en Caracas. Una parte importante es justamente la política interna. Me parece que gran parte del problema de Venezuela es que la oposición está dividida. Es increíble que un país que está sufriendo tanto de manera interna, lo dices bien, hay crisis humanitaria en tema de alimentos, en tema de medicinas, la crisis hospitalaria es brutal, la gente verdaderamente está muriendo. Y decía, bueno, pues en un contexto internacional donde el petróleo ya no vale, porque esa es la verdad, si hay que decirlo, el petróleo ya no vale, pues Venezuela lo único que tiene es eso, pues es petróleo, porque no producen alimentos, no producen absolutamente nada, y me parece que el cambio tendría que venir desde adentro, Anabel. Pues sí, pero esto tiene que ver con estas dos instancias que tienen del Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente que están confrontadas. Por eso se habla de una intervención. Confrontadas, y no solamente confrontadas, hay que decirlo, Maduro controla el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Constituyente, porque nunca apeló en realidad al Congreso, es más, la oposición nunca se presentó al Congreso. Así es, ¿no? Ni siquiera se presentaron a estas elecciones. Entonces tenemos ya una crisis de que puede ser humanitaria, que sí convoca a los organismos internacionales a tomar decisiones más concretas. Y a mí me gustaría puntualizar sobre todo ya en lo que corresponde a México. Okay. Nos toca es una nueva década, es un nuevo siglo. La doctrina Estrada, que por ejemplo nos rigió durante mucho tiempo de no intervención, hoy nos pone a prueba y tenemos que ver también México qué papel juega y nos va a llevar a definir en este siglo XXI qué papel tenemos en la globalidad de todas las naciones frente a estos desafíos. Y de cara con una nueva elección y con un cambio de régimen que podría existir en México. Es correcto, tenemos que revisar la política exterior. Que justo es lo que dice el Grupo de Lima, ¿no? Tienen ahora que limitar su política exterior. México está dentro de este grupo, pues veremos qué pasa con nuestro país. Anabel Ortega, muchísimas gracias. Como siempre, un placer siempre contribuir aquí con ciertos comentarios. El placer es nuestro. Que tengas excelente inicio de semana. Igualmente.